Hoy quiero que meditemos en la palabra de Dios sobre un verso que está en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 12, y dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El título de mi mensaje hoy es Ponte a cuentas. La rendición de cuentas es un asunto que no nos gusta mucho, pero que es muy necesario y que el Señor nos está diciendo aquí que nosotros cada uno daremos a Dios cuentas. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos esté hablando por su palabra. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos delante de ti para pedirte que nos des revelación de tu palabra, que quites todo estorbo de nuestra mente y que esta palabra nos sirva de una voz de alerta para poder estar preparados para el día que tú vengas por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues dice la Biblia en San Mateo capítulo 18, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey, según la palabra de Dios, se fue lejos, encargó sus bienes a sus siervos y después regresó para hacer cuentas. En todas las dependencias serias, formales, en todas las organizaciones, se lleva a cabo la rendición de cuentas. Por ejemplo, en el gobierno, los presidentes, los que se encargan de alguna secretaría, de alguna gobernatura, de alguna presidencia municipal, cuando se retiran tienen que rendir cuentas, dar cuentas de cómo fue su gobierno. En las empresas, no se diga, también las empresas tienen sus auditorías, tienen la rendición de cuentas a su debido tiempo, en las asociaciones civiles, y bueno, en la iglesia no es la excepción. También debemos saber que como hijos de Dios tenemos que dar cuentas algún día delante de nuestro Dios. El ser humano somos muy dados a no rendir cuentas o a echarle a la culpa a otras personas cuando cometemos errores. Por ejemplo, Adán cuando pecó le dijo a Dios: la mujer que me diste me engañó y comimos. Y después Dios le preguntó a la mujer y la mujer dijo: la serpiente me engañó. Seguramente si la serpiente hubiera, si a la serpiente le hubieran preguntado, hubiera echado la culpa a alguien más. Pero eso nos habla de que muchas veces le echamos la culpa a otros de nuestros actos y no asumimos nuestra responsabilidad. Tenemos que saber que cuando nosotros le echamos la culpa a otras personas, estamos evadiendo la rendición de cuentas, evadiendo nuestra responsabilidad de los actos que hemos llevado a cabo. Y muchas veces le echamos la culpa a nuestros padres. Es que yo soy así por mis padres. Otros le echan la culpa a los gobiernos. Otros le echan la culpa a los patrones de las empresas donde trabajan o del lugar donde trabajan. Muchos en la vida cristiana le echan la culpa a los pastores o a los malos cristianos. Le echan la culpa a todo mundo, pero pocos asumimos la responsabilidad de los actos que llevamos a cabo. Cuando no se nos pide cuenta, cuando la gente nos dice pues haz lo que quieras, entonces vivimos una vida muy relajada, hacemos mal uso de las cosas que se nos confían y por eso es necesario que tengamos presentes que daremos cuenta delante de Dios. Y creo que el tiempo de dar cuentas delante de Dios está más cerca que ningún otro momento de la historia. Estamos en vísperas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestro proceder aquí en la tierra. Y esta rendición de cuentas es personal. Dice el verso que leímos al principio, dice Romanos capítulo 14, verso 2, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La palabra cada uno nos habla de una responsabilidad personal. No podemos llegar a dar cuentas echándole la culpa a nadie más, porque dice que cada uno dará a Dios cuenta. En el Antiguo Testamento dice que no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, que cada uno llevará su propia culpa, su propia cuenta.
Ahora, ¿a quién hay que darle cuentas? ¿A quién vamos a darle cuentas? Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25, verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Isaías capítulo 1, verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces aquí al que hay que darle cuentas es a Dios. A Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El único juez justo y el que está asignado para juzgar la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, a Él que hay que darle cuentas algún día. ¿Pero de qué hay que darle cuentas? Lucas capítulo 16, verso 2 dice, entonces llamó y les dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. No podrás ser mayordomo. Entonces encontramos que de lo primero que hay que dar cuentas delante de Dios es de la mayordomía. Y la mayordomía no es otra cosa más que estar conscientes de que todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros simplemente somos mayordomos, somos administradores, y algún día se nos pedirá cuentas de todo lo que se nos confió. Primeramente tenemos que dar cuenta delante de Dios de nuestros hechos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos capítulo 19 verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Los hechos son las acciones que nosotros tenemos, y dice la Biblia que en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que dar cuentas de nuestros hechos, nuestras acciones. Dios nos da la libertad, decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos permite todo, pero que algún día nos dará cuentas, tenemos que hacer las cosas con la conciencia que tenemos que dar cuentas. El sabio Salomón le escribió unos versículos muy interesantes en el libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Al principio parece ser que le está dando toda la libertad a los jóvenes. Alégrate, tome placer, anda en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos. Son cosas que le recomienda, pero al final les dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, Dios nos da libertad para alegrarnos, para conocer cosas, pero siempre nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con la conciencia de que algún día daremos cuentas. Dios nos ha confiado muchas cosas, nos ha confiado tiempo, nos ha confiado un cuerpo, y hablando del cuerpo, nosotros tenemos que dar cuentas algún día del cuerpo que nos ha prestado. Dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, algún día tendremos que dar cuentas del cuerpo que Dios nos prestó. Y el cuerpo es uno de los elementos más usados de manera incorrecta delante de Dios. Dios nos dio este cuerpo, y dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vivimos destruyendo nuestro cuerpo de muchas maneras. Algunos con vicios destruyen su cuerpo. Saben que algo es malo y le va a hacer daño a su cuerpo y lo siguen ingiriendo.
También muchos destruyen su cuerpo con un uso incorrecto de su sexualidad. Otros destruyen su cuerpo con tatuajes y con orificios y con tantas cosas. Y otros destruyen su cuerpo también con mala alimentación, con desvelos innecesarios y cosas que sabemos que nos hacen daño al cuerpo. Pero si nosotros estamos bien conscientes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios nos lo prestó y algún día tenemos que dar cuentas de él, entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque dice que no sois vuestros, que es de Dios. El templo, el cuerpo es de Dios. Tenemos que cuidar también nuestro ministerio, tenemos que cuidar los dones, los talentos que Dios nos dio, porque también algún día daremos cuenta de la mayordomía de esos talentos, de esas habilidades, de ese ministerio que Dios nos ha confiado. A veces se nos hace fácil dejar el ministerio, dejar el servicio a Dios, dejar de bendecir al cuerpo de Cristo, y tenemos que saber que tenemos que dar cuentas. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cualquier trabajo que hagamos y lo que Dios nos ha encomendado, por ejemplo, a los pastores dice que les ha encomendado las almas, y dice que hay que sujetarnos a los pastores porque ellos han de dar cuenta, y ojalá que la cuenta que podamos dar cuando Dios nos llame a su tribunal puedan ser cuentas claras, como dice el dicho popular, cuentas claras y amistades largas. Y Dios a algunos les ha dado talentos, les ha dado dones, y cada uno debe de administrarlos para la gloria de Dios. También Dios nos ha confiado dinero, nos ha confiado la economía. Dice Filipenses capítulo 4, verso 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta anotando nuestra administración de nuestros bienes. La administración de nuestros bienes depende de poner en primer lugar a Dios, dar a Dios lo que es de Dios, pero también de no malgastar, sino gastar en cosas necesarias el dinero que Dios pone en nuestras manos. La economía es una de las cosas de las cuales se está sufriendo mucho en este tiempo, porque no alcanza el dinero. Pero dicen los estudiosos de economía que no hay gente pobre, hay gente mal administrada. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores del dinero que Dios nos confía en las manos. No importa la cantidad, lo que importa es la correcta administración. Y la correcta administración comienza con dar a Dios lo que es de Dios, pero también con suplir a las necesidades prioritarias. Tenemos que hacer un orden de prioridades para ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha encomendado. No solamente el dinero. Algunos Dios nos ha encomendado vehículos, a otros les ha encomendado casas, a otros les ha encomendado terrenos, tierras, que también algún día daremos cuentas. Y bueno, podremos hablar de infinidad de cosas que Dios nos ha encomendado y que algún día tendremos que dar cuentas. Pero no podemos escondernos delante de Dios. Todas las cosas están como desnudas delante de Dios. Dice Hebreos capítulo 14, verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, aunque queramos evadir nuestra responsabilidad, no se puede, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios está consciente de todo lo que hagamos, está tomando en cuenta todo lo que hagamos, y dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia. Hoy en día nosotros pensamos que tenemos una vida privada, pero no es así. No hay vida privada. La gente conoce nuestra vida, Dios conoce nuestra vida, las autoridades conocen nuestra vida. Si usted va a un centro comercial y solamente da su código postal, ellos saben todos los datos de usted. Las compañías telefónicas tienen datos de nosotros. Es decir, no hay una vida oculta. Cuando hay una investigación para un asunto jurídico,
Entonces la gente rastrea teléfonos, rastrea datos y rápido saben la identidad de la persona. Entonces si las dependencias terrenales saben de todo lo de nosotros, entonces cuánto más Dios, que nos conoce y que algún día tendremos que dar cuentas. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él sabe exactamente. No le podemos echar la culpa a otras personas. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas algún día. Entonces, la rendición de cuentas es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, valga la redundancia, ya que estamos viviendo en tiempos donde vamos a partir de esta tierra. En estos días escuché un comentario que me llamó la atención diciendo que esta enfermedad que estamos enfrentando del COVID-19 es una enfermedad muy noble. Y yo le decía, ¿por qué es una enfermedad muy noble? Dice, porque cuando te dicen que tienes COVID y que tienes posibilidades de morir, entonces nos da tiempo para ponernos a cuentas con Dios. La pena de muerte en algunos países como Estados Unidos, que le dicen a la persona qué día, qué hora va a morir, debería de ser una oportunidad para que la gente se pudiera poner a cuentas. Si nos dijeran que el día de mañana vamos a morir, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Renegar de Dios, amargarnos o ponernos a cuentas y decirle, Señor, gracias por la oportunidad que me das de ponerme a cuentas? Dice la palabra de Dios, un versículo más en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quizás usted diga, es que yo tengo muchas cuentas pendientes con Dios. Pues dice la palabra de Dios que si nosotros nos reconciliamos con Dios, no va a tomar en cuenta nuestros pecados. Hay oportunidad. Dios nos invita a ponernos a cuentas con Él. Dice la porción que leímos de Isaías, dice así la palabra de Dios en Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué privilegio podemos tener nosotros los seres humanos de venir a Dios, ponernos a cuentas y Él hará que nuestra vida quede blanca. Dice el Antiguo Testamento, hablando Dios, yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuántos quisiéramos que alguna cosa en nuestra vida se borrara, que no hubiera pasado? Porque el mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y a veces nos pasa así, pero tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios y transformar el entorno de nuestra vida y también el resultado del día que nos presentemos delante de Él. Porque cuando uno se arrepiente de sus pecados, Dios borra todos los pecados y dice que no se acordará más de ellos. Entonces, a nosotros se nos ha dado, dice ahí el verso de 2 de Corintios 5, 19, se nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hoy quiero invitarles que si usted no se ha puesto a cuentas con Dios, Dios quiere reconciliarse con usted. Quiere que todo su pasado quede borrado y pues que cuando nosotros nos presentemos delante de Él no nos alejemos avergonzados. Al contrario, lleguemos con confianza diciendo yo soy perdonado porque Jesucristo me perdonó de todos mis pecados. Entonces, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La pregunta obligada es, ¿cómo andamos delante de Dios? Si hoy Dios nos llamara a cuenta, ¿estamos preparados? Si usted no está preparado, quisiera que hiciéramos una oración hoy y digamos, Señor, tú me has confiado tantas cosas y tal vez no he sido buen administrador de todo lo que me has dado, pero quiero ponerme a cuentas contigo. Y la forma de ponernos a cuentas con Dios es haciendo una oración, pero una oración sincera que nazca del corazón.
Así es de que vamos a hacer esta oración y si usted dice, estoy consciente de que voy a dar cuentas a Dios, entonces tengo que ponerme a cuentas. Ponte a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios y pídele perdón por todas las cosas que has hecho incorrectamente y cuando nos presentemos delante de Él, vamos a presentarnos con la confianza de que Él tomó todos nuestros pecados y los perdonó, los borró y que podemos acercarnos a Él confiadamente. Vamos a hacer oración. Padre, hoy queremos responder a este llamado de ponernos a cuentas. Tú nos conoces, para ti no podemos escondernos, mi Dios, para ti no hay nada oculto. Yo te pido, Padre Celestial, que borres todas nuestras rebeliones, perdones todos nuestros pecados y que todos los días estemos a cuentas contigo. Sabemos que estamos expuestos a la muerte todos los días, estamos viviendo en tiempos difíciles y no sabemos si vamos a vivir mañana, pero que cada día podemos estar a cuentas contigo, arrepentidos de los pecados que hemos cometido, Señor, y reconciliándonos contigo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, que es el que nos justifica de todo pecado. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das y yo dejo este mensaje de advertencia, pero también de ánimo a la gente que está escuchando este mensaje. Te pido que podamos responder favorablemente poniéndonos a cuentas antes que venga el día en que podamos, Señor, ser acusados, ser condenados por nuestros pecados. Ayúdanos y nos ponemos en tus manos. Hoy te pedimos perdón y con confianza podemos saber que tenemos, Señor Jesucristo, nuestros pecados perdonados. Gracias te doy en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y pensemos en esta advertencia, en este versículo que hoy meditamos de la palabra de Dios. Dios les bendiga.